Congregaciones para Obreros de la Extensión Mundial. Es el tema 14, la verdadera fe. Y yo quiero que usted pueda leer Romanos capítulo 10, versículo 17, ahí en su Biblia. Romanos 10, 17. Y luego vamos a leer Hebreos 12, 2. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia ahí, en Hebreos 12, versículo 2, y en Romanos 10, versículo 17. Vamos a leer primero Romanos, y luego leeremos Hebreos. ¿Está listo con Romanos? Cuento a 3, y usted lo lee. 1, 2 y 3. Así que la fe es el obediente a la palabra de Dios. Hebreos 12, 2. Veamos lo que nos dice Hebreos 12, 2. Pues Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora yo le hago una pregunta esta noche. Si usted me puede ayudar, ¿en qué está creyendo la gente de este tiempo? ¿En qué cree la gente de este tiempo? Por ejemplo, si usted va a una iglesia, ¿cuál es el mensaje que va a ir a oír? Porque eso es lo que la gente cree, ¿verdad? Y cuando usted habla con la gente, entonces inmediatamente la gente le contesta de acuerdo al mensaje que ha oído. Y de acuerdo a eso es la fe que dicen tener, ¿verdad? Entonces la Biblia pregunta realmente cuál es la fe que tiene la gente de hoy. Es más, ¿será que cuando Cristo venga hallará fe en la tierra? Dice un versículo, ¿verdad? ¿Será que hallará fe en la tierra? ¿Qué es la fe? ¿Y qué es la fe verdadera? ¿Cuál es la fe verdadera? ¿Cuál es esa fe verdadera? Ya hemos leído que el autor y consumador de nuestra fe es Cristo. Así que la fe viene de Cristo. Por eso dice también Romanos 10, 17, que la fe viene ¿por qué? A ver, déjeme explicarle. Dice que la fe, que es este vaso, la fe viene ¿por qué? Por el oír, ¿verdad? Y el oír viene ¿por qué? Por la palabra de Dios, por la buena noticia, por el Evangelio. Entienda este versículo. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces significa que cuando yo oigo la palabra de Dios, cuando yo recibo la palabra de Dios, el Espíritu Santo opera en mí para revelarme a Cristo. Esto es el oír. El oír es un acto espiritual. El oír es revelación. El oír es el misterio de Dios. El oír es la obra del Espíritu Santo. Mucha gente lee la palabra. Mucha gente conoce la Biblia. Mucha gente incluso habla de la Biblia. Mucha gente predica de la Biblia, pero no tienen la revelación del oír. Y entonces, por eso Jesús les dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Entonces, el oír no es solamente, sí, yo ya oí. ¿Por qué la gente oye el mensaje de la Biblia y no cree? ¿Por qué la gente, aunque escucha el mensaje en la iglesia, no tiene fe? Es que la fe verdadera viene a través de la revelación. Ese es el oír. El oír es la revelación que el Espíritu Santo produce para que se genere la fe verdadera. Entonces dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, cuando recibe la revelación, la iluminación del Espíritu Santo, genera la fe verdadera. Entonces, ¿en qué está creyendo la gente de este tiempo? La gente de este tiempo tiene la palabra y la escucha, pero no tiene la revelación, y entonces no puede tener fe verdadera, y lo que tiene son creencias. La gente cree un montón, aún los hermanos de la iglesia creen un montón de cosas,
Usted mira a las hermanas de la iglesia, en realidad practican un montón de cosas. Ahí le ponen el hilo rojo al niño, ¿verdad? Para que se cubra el ojo. ¿Y dónde está Cristo? Creencias, ¿verdad? Tienen muchas creencias. Hay muchas creencias en la gente, incluso la gente cristiana. Es tan así, hermano, que una hermana a mí me dijo: hermano, ¿usted qué piensa? Fíjese que yo le consulté a la hermana fulana de tal porque mi hija tiene problemas con su marido. Y ella me dio un consejo. ¿Usted qué piensa del consejo que me dio? ¿Y cuál es el consejo que le dio? Me dijo que amarrara las prendas íntimas de ellos, que hiciera un nudo fuerte y que lo guardara en una gaveta, y que así no se iban a separar. ¿Y usted lo hizo, hermano? Sí, lo hizo. Hermana de 20 años de conocer a Cristo. ¿Será esa la fe verdadera? Creencias. La gente tiene un montón de creencias, incluso creen en la Biblia, ¿verdad? Pero no tienen fe verdadera. ¿Por qué? Porque les falta la revelación de que Jesús es el Cristo. Les falta el oír, les falta esa parte de la revelación. Muchos grupos usan la Biblia y no por eso tienen fe verdadera. Muchos teólogos han estudiado una y otra vez la Biblia, pero no por eso tienen fe verdadera. Entonces, el leer la Biblia no me da fe. El conocer la Biblia no me da fe. Se necesita la revelación para que venga la fe verdadera. Por eso, la pregunta: ¿hallará fe cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra? Yo creo que hoy la iglesia lo que tiene es un montón de creencias. Una hermana me escribía, me decía: pastor, ayúdeme a orar porque fíjese que aquí en Estados Unidos la cosa es muy fea. Fíjese que me están diciendo que hay una pastora que derrama leche de cabra sobre sus feligreses y los unge y les derrama leche de cabra y los unge con miel para sanarlo. Y que ahora ha agarrado huevos y entonces le está pasando los huevos, y si usted está enfermo del estómago le pasa el huevo sobre el estómago, porque dice que ahí el espíritu inmundo se va a meter al huevo y entonces ya la gente va a ser sana. Creencias, prácticas ocultistas, esoterismo, oscuridad, ocultismo. Eso es lo que está pasando en la iglesia de hoy, mis amados hermanos. ¡Qué terrible! ¿Dónde quedó Cristo? ¿Dónde quedó la fe verdadera? ¿Dónde? Eso es lo que hay que preguntarle a la iglesia de hoy. ¿Dónde perdimos a Cristo? Y nos volvimos a los demonios. Y nos volvimos a prácticas ocultistas, creyendo que eso es la fe verdadera. La Biblia es contundente cuando en Efesios 2:8 dice que Dios nos salvó por su gracia cuando creímos, y esto no tiene ningún mérito en nosotros, sino que es un regalo de Dios. La fe y la salvación vienen por medio de Dios. Dios da la fe, Dios da la salvación, y esto es por gracia. Muchas personas hoy dicen tener fe en Dios, dicen que creen en Dios, pero no han entendido lo que significa vivir la verdadera fe de Dios. Es que esta fe verdadera debe estar fundamentada en la obra de Jesús como el Cristo, porque la gracia de Dios es Cristo. Por eso dice que somos salvos por gracia. Tenemos fe por gracia, no depende de nosotros, sino que esto es favor de Dios, esto es misericordia de Dios. Y Cristo es la gracia expresada de Dios. Así que si tenemos a Cristo, la gracia de Dios está en nosotros. Mis amados hermanos, la fe verdadera no depende de nosotros, es un regalo de Dios. Dios nos da fe. Dios es el que da la fe. ¿O acaso no es Él el autor de la fe? ¿Y acaso no es Él el consumador de la fe?
¿Acaso los discípulos no le dijeron, los apóstoles le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe? Entonces, ¿quién da la fe? ¿Será que es un esfuerzo mío? No, esto es por gracia. Si Dios me da la revelación, entonces se produce la fe verdadera. Pero si no, aunque yo ore, aunque yo lea, aunque yo haga esto, haga lo otro, aquí y allá, y todo esto, yo no tengo la fe verdadera. Las religiones hoy están sanando gente. Las religiones hoy están echando fuera demonios. Las religiones hoy están provocando muchos milagros. Pero eso no significa que tengan la fe verdadera. La fe verdadera se fundamenta en el autor y en el consumador de la fe. Y ese es uno solo. Y sigue siendo Jesús como el Cristo. No hay nadie más. Entonces, tenemos que entender que la fe verdadera viene de Dios. Romanos 5:2 dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Cristo nos hizo entrar a esa posición de fe. Cristo nos hizo entrar a la fe verdadera que nos da toda la bendición de permanecer y esperar y confiar con alegría y participar de la gloria de Dios. Todo esto viene a través de Cristo. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de la fe verdadera? ¿Qué hay atrás de la fe verdadera? La Biblia dice que nosotros estábamos separados de Dios, pero que gracias a Cristo venimos nuevamente a Él y somos salvos por su gracia. Esto no de nosotros, sino de Dios. Dice que fuimos justificados por su gracia. Es decir, que Él nos declaró justos, inocentes, y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. No es que yo tenga que hacer otra cosa. Romanos 3:24 dice, sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Así que ya somos justos delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. No es por obras. Entonces mi fe, mis amados hermanos, mi fe no crece cuando yo oro más. Mi fe no crece cuando yo leo más la Biblia. Mi fe no crece porque yo ayune mucho. No, mi fe crece cuando yo le pido a Dios que haga crecer mi fe, cuando tengo el fundamento correcto de la Biblia, que es que creo que Jesús es el autor, el consumador de la fe. Entonces yo puedo tener fe. Dice Tito capítulo 2, verso 11, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y yo le pregunto a usted, entonces, ¿quién es la gracia de Dios que ya ha sido revelada? ¿Acaso no es Cristo? Entonces, ¿quién es la gracia de Dios? Es Cristo. Y Efesios 2:8 dice que recibimos la fe y la salvación por gracia, no por obra nuestra. Entonces, ¿por quién se recibe la salvación y la fe? Por Cristo. No es un esfuerzo humano, es que Cristo me da fe. Cuando se me revela, cuando viene el oír, cuando viene la revelación de que Él es el Cristo, entonces se genera la fe verdadera. Yo puedo tener fe verdadera cuando he creído que Jesús es el Cristo. Romanos capítulo 11, versos 5 y 6 dice, lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. O sea, no es por mis buenas acciones que yo tengo más fe, no, es por la gracia de Dios, y la gracia de Dios siendo Jesús el Cristo. Dios nos ha elegido para que podamos creer, para que podamos tener fe, no por algo bueno que hayamos hecho nosotros.
porque entonces serían nuestras buenas obras las que nos justifican, y esto no es de Dios. Por eso es que, mi amado hermano, no es por lo bueno que yo haga o mis buenas acciones que yo voy a serle fiel a Dios. No puedo. Yo soy carne. Es por su gracia. Es que Jesús es el Cristo y Él es la gracia de Dios que ya está en mi vida. Entonces Cristo murió por todos para que pudiésemos recibir la gracia de Dios. Vemos en Hebreos 2:9. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Así que todo lo que llegamos a hacer es por la gracia de Dios. Nada de lo que tengamos, nada de lo que seamos, nada de lo que logremos en esta tierra es por nosotros mismos, es por la gracia de Dios que ya está en nosotros. Gracia significa favor que no merecen, favor inmerecido. Entonces entiende esto, la salvación es un favor que no merecías. Esa es la justicia de Dios. La justicia del hombre dice que hay que darle a cada quien lo que se merece, pero la justicia de Dios dice que Dios nos da de acuerdo a su amor, no a lo que merecemos. Porque lo que merecemos es muerte por haber quedado separados de Él, pero Él nos amó primero y entonces su justicia nos cubre lo que no merecíamos. El favor de Dios, la gracia de Dios, lo que no merecemos, viene a nosotros. Entonces podemos entender lo que Pablo decía en 1 Corintios 15:10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultado, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. Entonces tenemos que entender que Dios nos dio a nosotros el privilegio de poder tener fe, hermano. De poder tener fe. Eso no es de que, ay, ahora yo voy a aumentar mi fe. No, hermano. Esto viene de Dios. Es que si Dios no hubiese querido que nosotros lo conociéramos, no lo hubiéramos conocido. Por eso dice la Biblia, no es del que quiere ni del que corre, sino depende de Dios que tiene misericordia. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y quién me puede decir lo contrario? Si yo te amo, si yo quise que pudieras creer, porque hay gente que no puede creer y usted sí puede creer. Esto es el favor de Dios, esta es la gracia de Dios. ¿Por qué está usted aquí? Por alguna razón. Es porque el Espíritu lo guió a que oyera esta palabra y que pudiera confiar totalmente en esta verdad de la Biblia. Amén. Es por gracia. Es por gracia. ¿Por qué estoy yo aquí? Por lo mismo. Es por gracia. Después de predicar más de 30 años con la Biblia en la mano y predicar lo que yo creía que era el Evangelio, me encuentro con esta verdad y me doy cuenta que eso no era el Evangelio y por lo tanto no había fe verdadera. Podía ver a la gente que estaba ahí, que ayunaba, que oraba, que echaba fuera demonios, que hacía esto, que hacía lo otro, pero cuando venían problemas no tenían fe. Se les venía abajo todo. ¿Por qué? Porque no había fe verdadera. Ahora puedo ver a los que tienen a Cristo, a los que se agarraron de este fundamento, que no importa lo que esté pasando, ellos siguen creyendo que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces, esta es la fe verdadera. Esta es la fe que la iglesia de hoy necesita. Dice Filipenses 1:29, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino el privilegio de sufrir por Él. O sea, el confiar en Cristo, el creer en Cristo, el tener fe en Cristo, es un privilegio que nos dieron. No es algo que nosotros hayamos logrado. Entonces, ¿cuál es el contenido de la fe verdadera? ¿Cómo podemos entender la fe verdadera? Es que la fe verdadera produce vida en nosotros.
La fe verdadera está cimentada en el nombre del Hijo de Dios. Por eso, si usted revisa primera de Juan 5, del 11 al 13, dice, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces los que creemos en Jesús como el Cristo son los que podemos tener la fe verdadera, porque somos nacidos de Dios. Somos nacidos de Dios si verdaderamente creemos que Jesús es el Cristo. Por eso ese versículo de primera de Juan 5:1 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Entonces esos pueden tener la fe verdadera, porque el contenido de esta fe verdadera, ¿en dónde se encuentra? En lo que dice la Biblia, en el mensaje fundamental de la Biblia, el objetivo de toda la Biblia. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese objetivo por el cual se escribió toda la Biblia? Es que creamos que Jesús es el Cristo. Y entonces este es el fundamento de la fe verdadera. Allí se encuentra toda la fe. En su nombre está el poder que nos da vida, porque todas estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Él es el verdadero Rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta que vino a resolver el problema espiritual de toda la humanidad. Entonces, si yo tengo este fundamento, si yo tengo este contenido de fe, entonces vienen a mi vida las seguridades del salvo. ¿Y de qué está segura una persona salva? Cuando empecé a predicar esta palabra, yo preguntaba en mi iglesia, ¿cuántos de ustedes están seguros de ser salvos? Y algunos decían, amén. Pero no todos estaban seguros de ser salvos. Y entonces les decía, si ustedes se murieran hoy, ¿cuántos de ustedes están seguros que irían al cielo? Y había unos 5 o 10 que decían amén. Y el resto, haga esa pregunta en su iglesia. Cuando usted predique, haga esa pregunta y va a darse cuenta que la gente no está segura todavía. Y entonces decía, ¿cuántos de ustedes ya se pueden morir hoy? Y nadie se quería morir, ¿verdad? Nadie se quería morir. ¿Cuántos de ustedes ya se pueden morir hoy? Ninguno. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la muerte. ¿Y por qué le tienen miedo a la muerte? Porque no tienen a Cristo. Aunque estén ahí sentaditos en la iglesia, todavía no les ha sido revelado el Evangelio de la Biblia. Entonces ahora sí pregunto, ¿cuántos están seguros de ser salvos? Pues, amén, me dicen todos. Ahora, ¿verdad? Después de 2 años. Ahora ya me puedo ir tranquilo yo, porque ya al menos ya están seguros ellos también, ¿verdad? Antes no tenían esa seguridad. Entonces, ¿cuáles son las seguridades que nos da el creer que Jesús es el Cristo? Primero, es que ya estamos con Dios. Amén. Que ya estamos con Dios. Que Dios ya está con nosotros. Eso lo creemos nosotros ahora firmemente. A través de Cristo, Dios ya está con nosotros. Amén. Esa palabra Emmanuel ya se cumplió en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios ya está con nosotros. Y dice la Biblia en Romanos 8, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 28 al 39 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra?
Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden estar seguros que Dios ya está con ustedes? Amén. 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 Entonces, esta seguridad del salvo es la fe verdadera. Cuando estamos totalmente seguros de eso, no importa lo que pase, no importa lo que venga, a mí nadie me puede separar del amor de Cristo. Nadie. Ningún demonio, ni el propio Satanás, ni los poderes del infierno me podrán separar del amor de Cristo. No, así lo dice la Biblia. Pero ¿qué sucede hoy? ¿Por qué la iglesia está hoy derrotada? ¿Por qué las personas no pueden tener la seguridad? Es porque no tienen a Cristo en su vida. Es porque no han recibido el Espíritu de Dios, sino que sobre ellos está el espíritu del mundo. De manera que quien los dirige sigue siendo Satanás. Pero a nosotros, dice la Biblia, que nos dieron el Espíritu de Dios, para que podamos entender las cosas maravillosas que Dios ya nos ha regalado. Así que podemos estar seguros que el Espíritu Santo está en nuestra vida. El apóstol Pablo tenía la seguridad de lo que Dios le había dado. Y no le importaba dónde se encontraba, ni en qué momento se encontraba. En 2 Timoteo 1:12 le escribió a Timoteo y le dice: por eso estoy sufriendo aquí, en prisión. Pero no me avergüenzo de él, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. En la cárcel el apóstol Pablo estaba diciendo: no importa, yo estoy seguro en quién he confiado. Yo estoy seguro en quién he confiado. Entonces tenemos la seguridad de que Dios ya está con nosotros. Nada ni nadie nos puede separar de Dios. Nada ni nadie nos puede separar de Dios. Esa es una seguridad que debemos tener todos los creyentes. Voy entonces al último punto del tema. Si tenemos esta fe verdadera, si podemos creer en la palabra de Dios de esta manera, entonces vamos a tener la guía completa de Dios en nuestras vidas. Yo siempre he dicho 3 cosas a los hermanos cuando tengan alguna crisis. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 8:28 dice: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien
de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Eso significa que Dios está en control de todo. Dios tiene control de lo que aún hoy estás pasando en medio de dificultades. Dios tiene control. Así que puedes ser guiado, puedes tener la plena seguridad de que Dios te va a guiar en medio de lo que estás pasando. Entonces, no importa si estás en medio de los problemas. En 1 Corintios 10:13 dice que las pruebas que enfrentan en su vida, las tentaciones que enfrentan en su vida, no son distintas de las que otros atraviesan. Pero oiga lo que dice aquí: y Dios es fiel. Y Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Amén. Y entonces dice que no va a permitir que la prueba o la tentación sea mayor de lo que usted puede soportar. Cuando ustedes sean probados o tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces yo les digo a los hermanos: vas a aguantar. Vas a aguantar. Dice aquí: vas a aguantar. Dios no te va a dar algo más grande que no puedas aguantar. Entonces Dios dice que vas a aguantar. ¿Tienes problemas? La Biblia dice que vas a aguantar. Segundo, vas a salir, porque la Biblia dice que Dios te mostrará una salida. Vas a salir. Y tercero, todo lo que te pase ayudará para tu bendición. Entonces, si yo vivo creyendo eso en mi vida sobre la tierra, si yo vivo creyendo esas tres cosas que dice la Biblia que hemos leído ahorita, si yo puedo creer esas tres cosas, que voy a aguantar, que voy a salir y que al final voy a terminar bendecido, porque todas las cosas me ayudan para bien. Si yo puedo creer la Biblia, si yo puedo vivir de esa manera, entonces puedo estar en la fe verdadera. Y entonces reposo en Cristo y me dedico a hacer la evangelización mundial, que es la voluntad de Dios sobre la tierra. Debemos creer de esa manera. Entonces, la verdadera fe de los hijos de Dios es la única que puede vencer a este mundo. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo van a tener aflicción, van a haber pruebas, pero recuerden algo: yo he vencido al mundo. Entonces la fe verdadera es la que se fundamenta en la obra de Cristo. Por eso cuando un cristiano llega a tener esa fe verdadera, fundamentada en la obra de Cristo, puede llegar a creer esa promesa: yo ya he vencido al mundo. Y el apóstol Juan, en 1 de Juan 5:4 dice: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos la victoria por medio de nuestra fe. Así que si llegamos a tener esta fe verdadera, mis amados hermanos, de verdad, el mundo ya no puede con nosotros. Ya hemos vencido al mundo, si tan solamente tenemos esta fe. Y entonces dice la Biblia en Filipenses 1:6: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esa buena obra, muchos dicen: es que Dios comenzó la buena obra en mí, y creen que es el cambio de su carácter, ¿verdad? Es que Dios ya comenzó la buena obra en mí, entonces yo ya estoy cambiando. Ahora ya no grito tanto, ahora ya me porto bien. Esa es la buena obra, ¿creen? Es que esa no es la buena obra. La buena obra es la vida de Cristo entrando a tu vida. La buena obra es la salvación que te produce el Evangelio. La buena obra es verdaderamente que esta vida entre a tu vida. La buena obra es que tenga la fe verdadera en tu vida. Esta es la buena obra. La buena obra es la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque a los primeros que debe entrar la palabra es a nosotros mismos. La buena obra es eso. El que comenzó la buena obra, que es la evangelización mundial, empezó con nosotros. Y entonces dice que la continuará hasta el día que Cristo venga. Entonces Cristo viene con la evangelización mundial.
Así que la buena obra es esa, hermano. Tenemos que cumplir la buena obra si tenemos la fe correcta. Y entonces, si tenemos la fe correcta, podemos confiar en Dios. Isaías 41:10. No tengan miedo. No tengan miedo, porque yo estoy contigo. ¿Quién lo está diciendo? ¿Será que un profeta lo dijo? No. ¿Quién está con nosotros? Dios. Es que esa es su palabra. Ahora, si usted no puede creer esta palabra de Dios, entonces dígame qué palabra va a creer, pues. Esta es la palabra de Dios. Y dice, no tengan miedo, yo estoy contigo. Dios está con nosotros. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Eso lo está diciendo Dios mismo. No lo dijo un hombre, no lo dijo un profeta, no lo dijo un apóstol, no lo dijo nadie, lo dijo Dios mismo. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te voy a sostener con mi mano derecha de victoria. Entonces, si vivimos de acuerdo a la fe verdadera, podemos decir al igual que el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esta es la fe verdadera. La pregunta sigue siendo la misma. Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará esta fe? Yo creo que la iglesia perdió la fe y está creyendo, o sea, tiene creencias, pero no la fe verdadera. Y no pueden reposar, y no pueden descansar, y no pueden ser sanados, y no pueden ser restaurados por una sencilla razón, porque no tienen la fe verdadera. La fe verdadera tiene un fundamento. Jesús es el Cristo, el autor y consumador de la fe. No hay. Amén. Oramos, Padre Celestial, te damos a ti la gloria, te damos la honra, Señor.